Y como decimos en mi país, México, zapatero a tus zapatos. El día de hoy vamos a platicar de un campeón que era campeón en su país, Argentina. Y tenía más de 40 victorias en donde nadie había podido derrotarlo. Y ya, se sentía todopoderoso el argentino. Su meta era conseguir un cinturón mundial y convertirse en un verdadero campeón del mundo. Pero después de que nadie le había podido ganar en varios años, tenía que enfrentarse al reto más brutal y más importante de su carrera, para lograr su sueño, y era quitarle el cinturón a un mexicano en su propia casa. Después de ganarle a decenas de rivales, buscaba el cinturón mundial ante nada más y nada menos que contra 3 superestrellas, contra Tito Trinidad, Julio César Chávez y Ike Quartey de Ghana. Y esto hace que el objetivo del argentino fuera simplemente una misión imposible, ya que todos sabemos que el deporte de los argentinos es el fútbol, y que aquí, en el boxeo, simple y sencillamente no tienen nada que hacer más que mirar desde lejos y admirar a los que sí saben pelear. Esta es la historia del campeón argentino que se atrevió a venir hasta la misma Ciudad de México para quitarle el cinturón de campeón al boxeador más chingón de todos los tiempos en mi país. El argentino es Alberto Cortés. El 24 de septiembre de 1963 empezó su carrera deportiva desde muy pequeñito. Creció en una familia en donde les gustaba boxear y desde muy chico entró a un gym donde empezó a entrenarse en una localidad llamada Altagracia en Argentina. Alberto Cortés empezó a demostrar chispazos de habilidades para este deporte y así empezó su carrera deportiva en agosto de 1983. Desde ese año empezó a derrotar a todos los rivales que le ponían enfrente. Del 83 al 85 había derrotado a todos los bultos que le habían puesto por delante. En 1986 el argentino seguía por la misma línea, haciendo todas sus peleas en Argentina. 1987 y 1988 serían lo mismo, y a estas alturas ya había conseguido ser campeón de Argentina y también campeón sudamericano por la WBA. 44 rivales derrotados con un promedio de knockout del 49%. Era un boxeador zurdo que también podía pelear con guardia derecha, y es lo único que puedo resaltar de sus habilidades, ya que no era gran cosa. El argentino para este momento ya se había despachado a todos los bultos de Argentina y no tenía rivales. Su dominio en la categoría superligero era más que evidente. La popularidad del argentino subía como la espuma y una pelea fuera de Argentina era lo más esperado para la fanaticada de su país. La pelea que lo puso en los reflectores internacionales fue la pelea que sostuvo contra Américo Ramón Paulino. Esa pelea le dio la oportunidad para pelear por el título superligero de la WBC, oportunidad que había estado esperando hace muchos años, pero simultáneamente, y mientras este hombre crecía en su carrera deportiva, en México también había un hombre que había conseguido todo lo que había querido hasta el momento, un hombre con un récord impactante, con una habilidad nata para el boxeo. Para 1989, el César del boxeo, el inconmensurable Julio César Chávez, tenía un récord de 67 peleas en donde ya había destrozado a cuanto rival se le pusiera enfrente. Estamos hablando que en este tiempo el César estaba en su máximo esplendor y le pusieran a quien le pusieran enfrente, simplemente no podía perder. El César ya había derrotado a grandes figuras como a Rocky Lothridge, a Edwin Rosario y a Roger Mayweather, a quien le había arrebatado de los puños el cinturón de peso superligero. Exactly the right strategy. He's great at it too. And it begins to look a little like the Rosario fight did in the late stages. And now Mayweather is resurging again. Julio César Chávez hacía varias peleas al año, así que para noviembre del 89 ya había peleado en 5 ocasiones, haciendo 2 defensas de su título mundial, esta última contra Sammy Fuentes. Julio César Chávez era el hombre que había conseguido el cinturón de peso superpluma de la CMB y para estos momentos se encontraba en la categoría de superligero, en donde un argentino quería convertirse en campeón mundial a expensas de derrotar al César. Este argentino se tenía que enfrentar ante el mexicano que venía rompiendo todos los récords del boxeo y que simplemente era imparable para ese momento. Desde el inicio, desde la presentación, Alberto Cortés recibió la abucheada de su vida. De 73 kilos, 400 gramos, el retador de Argentina, Alberto Cortés Mantequilla.
63 kilos, 500 gramos, de México, Julio César. Así se recibe a los ídolos, así se recibe a Julio César Chávez, los llama Arthur Mercante. Vamos a escuchar. Se encontraba en un ambiente 100% hostil, nadie lo quería y se enfrentaba a una presión terrible por parte del respetable público que amaba a su Chávez. El argentino había cometido la osadía de ir hasta el mismo Distrito Federal para enfrentar al César del boxeo. Mientras que un boxeador no enfrente a un mexicano, no se puede decir que sea un boxeador. Y eso, mis amigos, es un hecho. México es la cuna del boxeo y decir México es sinónimo de boxeo. El Palacio de los Deportes de Ciudad de México sería el escenario que vería una nueva defensa del título superligero de Julio César Chávez. El 16 de diciembre de 1989, el argentino tenía muchas ganas de ser campeón, pero solo eso era lo único que tenía, ganas. Ganas que no fueran saciadas. Las ganas de ganar no eran suficientes para enfrentar a un hombre del tamaño de Julio César Chávez. Sin embargo, y arriesgando su vida, el argentino se fue hasta la capital de México para pelear por su sueño. Pues se vale soñar. La pelea empezaría con un argentino que no se le escondía al mexicano. No sabemos si era valentía o era ignorancia, porque muchos hombres son valientes por ignorantes, pero cuando empiezan a saber, entonces es cuando empiezan a temer. El argentino tenía plumas en los puños, no era nada contundente, le faltaban huevos para pegar, y de ello se dio cuenta cuando un mexicano le estaba pegando verdaderamente. Se dio cuenta que no era nada frente al mexicano, y empezó a tener miedo. Se le veía el miedo en el segundo round. Aunque 44 victorias parecen suficientes para un argentino, en esta ocasión serían nada ante Julio César Chávez. En el primer round, Julio lo estaba midiendo, pero en el segundo round, el argentino empezó a sentir los golpes del César que se sintieron hasta la Patagonia. En el segundo round, el argentino ya tenía toda la cara hecha milanesa golpeada. Y la verdad que el argentino no le duró nada al César, ya que en el round número 3 mandaron al argentino al suelo de una manera humillante y contundente, perdiendo la pelea de su vida, y el sueño del argentino había sido destruido en 1000 pedazos. Se regresaría a su país humillado y repudiado. La osadía de venir hasta México a pelear terminaría en una humillante derrota en donde lo pusieron de rodillas en el tercer asalto contra el gran Julio César Chávez. Así, el mexicano extendería su récord a 68 victorias, siendo este récord el récord más largo de toda la historia hasta el momento. Alberto Cortés perdería su oportunidad de ser campeón, pero el argentino era terco, era necio y quería volver a tener la oportunidad de pelear por un cinturón, y 3 años más tarde llegaría esa oportunidad de nuevo, y esta vez se enfrentaría a otro gigante, a Tito Trinidad. En 1992, en octubre, se enfrentaría el argentino contra el boricua, y esta vez en París, Francia. Trinidad no tuvo ninguna piedad contra el argentino y también lo hizo pedazos. Se dejó descubierto que solamente era un bulto más y que no estaba en el nivel de pelear por un cinturón mundial. Y lo pusieron de rodillas, y también en el tercer round, mandando al argentino con otra frustración para su casa. Le pusieron una soberana madriza aquel día. Alberto Cortés era fuerte, tenía ganas, pero no tenía talento. Y siguió de necio, porque según él merecía ser campeón del mundo. Se regresó a Argentina e hizo 12 peleas más en su país, en tan solo un año. Obviamente el rey de los bultos les ganaría a los 12 bultitos argentinos, y así obtuvo su tercera oportunidad para pelear por un cinturón mundial, y esta vez en la división welter de la AMB. Su rival sería otra enorme leyenda africana del boxeo, el ganés Ike Quartey, en octubre de 1994. El habilidoso peleador ganés lo dejó llegar hasta el quinto round, donde lo noqueó y lo mandaron de regreso a Argentina, nuevamente frustrado y humillado. Se le iba de entre las manos ser campeón mundial por tercera vez. Peleó contra 3 leyendas del boxeo y los 3 le partieron su madre de manera sobrada. Porque ahora mismo no hay defensa. Al principio había un mejor juego de cintura. A estos momentos sencillamente se está dedicando a intercambiar golpes, y hay que despertar, porque de ninguna manera puede Alberto Cortés pararse a intercambiar golpes con Ike Bazooka Quartey. Luce lastimado Cortés, sin embargo es valiente verdaderamente el argentino y manda esas combinaciones, aunque de manera un tanto desordenada, pero hacen blanco en la cara de su rival, que impávido verdaderamente continúa atacando a su rival de manera impasible. Tratando de aceptar el golpe de gracia en esta ocasión, recibiendo la tremenda derecha en forma de ópera. Lo lastimó de verdad 2-3 veces, da la espalda a Alberto Cortés. Eso va a ser todo.
se interpuso Stanley Cristóbalo, lo deja seguir peleando, nuevamente ahí está el ataque, no quiere pelear más Cortés, se desplomó ya, no entiendo este señor cómo lo deja seguir peleando, prácticamente dio la espalda y salió del ring y todavía le está contando Stanley Cristóbalo a un Alberto Cortés que no puede más verdaderamente, mira su esquina, desesperado. La pelea del año se va a dar entre Vaquero Navarrete y con Oscar Valdés, ya lo anunció Bob Arum. Muchísimas gracias por participar en las encuestas de la pestaña comunidad. Pues hasta ahorita, el 50% creen que Vaquero va a ganar por la vía del knockout, 29% creen que Valdés va a ganar por la vía del knockout, 11% creen que el Vaquero gana por decisión y el 10% creen que Oscar Valdés va a ganar por la vía de la decisión. O sea que el respetable público se inclina a que este va a ser un combate de knockout. Y hasta ahorita van 709 votos. Aquí vamos a leer algunos comentarios. Voy Vaquero por knockout. Es obvio que Valdés y por knockout, dice Alex Ibarra Castro. Que haya perdido con Shakur Stevenson no quiere decir nada. Estoy de acuerdo contigo. Pues es el próximo Mayweather y hasta puede superarlo. El Vaquero tiene muchos problemas en su defensa, suele bajar las manos en gran medida y eso es algo que ya no podrá corregir con facilidad. Es un hábito, correcto, es un hábito que adquirió con el tiempo y eso lo castigará Valdés y él pega más duro que Wilson. Y este ya lo estaba noqueando. Correcto, Alex, pensamos exactamente lo mismo. Dice Gabriel Caballero, ni a cuál irle, los dos son buenos. Kratos va ganando Navarrete por decisión y a Oscar por knockout, pero la verdad es que no se sabe hasta que se encuentran. Correcto, todo puede pasar. José Luis Guevara Galván, yo creo que perdería Vaquero, pues no tiene boxeo, no sabe tirar jabs, no sabe cubrirse, los golpes se descubre mucho, aparte se abre mucho cuando tira los golpes, y se abre mucho cuando tira los golpes. Y Oscar tiene mejor boxeo, es más técnico que el Vaquero. En esta pelea pasada ganó Vaquero porque el otro boxeador no tenía tanta pegada. Si no, otro hubiera sido el resultado. Correcto, José Luis. Pensamos lo mismo, el respetable no somos tontos, sabemos lo que nos gusta. Manuel Ramírez dice, decisión mi estimado, decisión con C, no con S. Pues sí, aquí nos equivocamos, pusimos decisión con S, una falta enorme, un horror ortográfico, pero fueron los simios, tenemos muchos simios trabajando en esto, y fueron los simios, te lo juro. Estos son 1000 monos con 1000 máquinas de escribir. Pronto habrán terminado la novela más grande de la historia. Veamos. Estábamos tan contentos. Estábamos con B chica, mono tonto, estúpido. ¡Cállate! Ay, esos simios, no nos volvemos a ahorrar el presupuesto. Mis amigos, pues eso es todo por el día de hoy. Yo soy el Dr. Crypto de Crypto TV. Richie, muchísimas gracias por prestarme tu espacio. Nos vemos en la próxima misión con la ayuda de Dios siempre, porque sin Dios no somos absolutamente nada. Y ahora, un importante comercial. Y si te quieres ver aún más guapo, hazte miembro del canal por solamente 50 pesitos y así podrás tener acceso a los beneficios de Richie Blog. Los beneficios, aparte de los emojis alucinantes, son chats en directo exclusivos para miembros, prioridad al responder a los comentarios, acceso anticipado a nuevos videos, menciones a los miembros, actualización de fotos y estados, videos exclusivos para miembros, emisiones en directo exclusivas para miembros y muchas sorpresas más, como descuentos en nuestra merchandise.